Este capítulo puede ser sensible y está destinado únicamente para adultos. Si vos o alguien cercano necesita ayuda, consultá con un profesional de la salud. Son los que nos guardan nuestros secretos, son las personas que nos acompañan cuando estamos mal, cuando estamos bien. Un amigo es fundamental para nuestra salud mental. Hoy vamos a hablar con Marina Aragona en Bienestar. Gracias, Marina, por haber venido. Gracias por estar acá. Y yo pensaba, tiene un nivel de importancia muy grande la amistad, ¿no? Súper importante. Te diría que es fundamental para la salud mental y para el bienestar de cualquier persona a través de todas las etapas de la vida. Y es algo que se construye la amistad. Cuando yo te digo amigo, ¿qué se te viene a la mente? Y se me viene la frase que dice, un amigo es como un hermano que se elige. Bueno, algo de la hermandad, pero a la vez de la elección, porque tiene que ver con algo que no son vínculos sanguíneos. Y son una decisión y una elección que se va haciendo a medida que vas transcurriendo todas las etapas de tu vida. Hace un ratito vos me decías, es un vínculo que se construye. Es un vínculo que se construye. ¿Se pueden construir? Sí. ¿De qué manera? Y se construye, y hay algunas personas o algunas creencias que yo les llamo creencias limitantes, creencias de que uno no puede crear amigos en la edad adulta. Y esto no es así, es un mito, porque uno puede construir y realmente se empiezan a armar las amistades en la infancia, pero en todas las etapas de la vida uno puede ir construyendo nuevas amistades. Y es más, yo te diría que es lo mejor que puedes hacer por tu salud mental, tener lazo social, vínculo, buscar comunidad. Porque un amigo, esto que decías vos, es un hermano que se elige en cuanto a la confidencial, en cuanto a la compañía. ¿De qué te salva un amigo? Y un amigo te motiva, un amigo te salva de estar en esa sensación de angustia y de la incomprensión. Porque cuando hablamos de amistad hablamos de empatía, de confianza, hablamos de un vínculo profundo, íntimo también. Y eso hace que uno se sienta en espejo. Hay algo de la amistad, que a mí me gusta mucho la palabra cofradía, porque la cofradía tiene que ver con un vínculo profundo, pero que está apoyado en la lealtad. Y hay en la lealtad algo muy íntimo con la amistad en sí. Cuando vos escuchás a personas decir, no, yo no necesito amigos, no los quiero y no tengo amigos, ¿qué le recomendarías a esa persona o qué le dirías en ese caso? Y le diría que quizás está muy cerrado en sus creencias y que de alguna forma por ahí se está defendiendo de algo, pero hay algo de la confianza ahí que se está poniendo en juego, ¿no? Porque tener a alguien a quien poder contarle tus cosas, poder confiar, ir atravesando distintas etapas y cuestiones que van a ser específicas de ese momento de tu vida, va a hacer que no te sientas solo y que también tengas ganas de conocer, explorar, de sentir placer y diversión también, la amistad. Cuando una persona está aislado, se siente con problemas para relacionarse, ¿qué sería lo que se le diría o cómo se podría ayudar a una persona así? Y en principio, cuando una persona está en una forma de autoaislarse, es importante que si hay algún familiar que está cerca o que ve esta situación, pueda alentarlo a salir de ahí. Hay veces, por ejemplo, en la pandemia se notó un montón esto de estar cada uno en soledad y por ahí la necesidad que había y después también el temor que hubo de volver a encontrarse, ¿no? Al momento de salir. Entonces, algunas personas que se aíslan, les diría o les recomendaría que encuentren la forma de lo más cercano posible encontrar grupos donde compartan intereses, donde compartan ciertas cuestiones que les gusten y que les lleven a poder salir de ahí, porque aislarse termina siendo algo muy malo para su propia salud mental, para su perjudicial, bienestar. ¿no? Totalmente. Claro. Eso está bueno. Primero comenzar a ir a grupos de diferentes cosas, que puede ser hobby, puede ser teatro, sobre todo puede ser, cosas, sí. digamos, cosas que les parezcan atractivos y ahí es como una puerta que pueden abrir hacia conseguir amigos, ¿no? ¿Y cuándo te das cuenta que un amigo es verdaderamente un amigo? ¿Cuándo pasa eso de...? Porque viste que hoy está mucho lo de amigo, amigo, amigo. Sí. Todos somos amigos. Todos somos amigos, sí. Las amistades sanas y reales se distinguen porque está esto de la lealtad y a la vez la verdad, ¿no? Cuando uno puede acompañarte y decirte desde no lo que querés escuchar, sino aquellas cosas que te interpelan, ¿no? Que te hacen pregunta y que quizás también puede llegar a ser incómodo en algún momento, pero que te sostienen, sobre todo desde la parte más afectiva.
¿Qué pasa con esos vínculos que se convierten en tóxicos por más que sea tu mejor amigo? Paso mucho tiempo con él o mucho tiempo con ella, pero empieza a demandar. Quiere que yo cambie, quiere que yo le dé, quiere que yo esté. ¿Qué pasa con eso? Y a medida que va pasando el tiempo y las etapas, uno puede encontrarse que un vínculo que comenzó siendo quizás más sano, más de compartir, empiece a transformarse y a tener... La palabra tóxico también, ¿viste? Está como un poco de moda, pero tiene más que ver como esta cuestión de quizás la envidia o cierta sensación de que no puede compartir tus alegrías. Y a veces en las situaciones de padecimiento hay medio como un alejamiento que les cuesta acompañar. Yo diría que hay que identificar también esas situaciones que a uno no le hacen bien y por ahí encontrar la distancia que hace falta. Hay veces que también hay que asegurarse de que aquel vínculo nos esté haciendo bien. Y si no, empezar a hablar desde el diálogo con ese otro, y si se ve que el diálogo tampoco corresponde, no se puede, bueno, a veces tomar distancia de algunos vínculos también tienen que ver con saber poner límites saludables. Cuando vos decís de límites saludables, puede ser cortar la relación o tomarte una distancia para no hablar con esa persona. ¿Es desde el aprendizaje, desde dónde sería? Desde el primero, el lugar de poder darse el tiempo uno para reflexionar hasta dónde eso le está haciendo bien o le está haciendo mal. Siempre recomiendo hacer una explicación al otro porque hay algo de la responsabilidad afectiva que es importante para que el otro no se quede sin conocer el porqué de ese alejamiento. Pero si esto no se puede y se volvió en algún punto muy perjudicial, bueno, hay que naturalizar también que algunos vínculos comienzan y terminan como ciclos. Y eso no quiere decir que no haya estado bueno o no haya sido valioso esa amistad, pero quizás te acompañó durante una etapa vital y en algún momento algo de eso que los unía o que tenía que ver con una cosa compartida, bueno, se terminó. Pero ¿y si una de las dos partes decide cortar esa relación de amistad y no te quiere ver más o te bloquea, que es muy común, o no quiere, o te dice algo agresivo, que también pasa mucho en los jóvenes, y termina ese vínculo de una manera así, abrupta. Es un duelo. ¿Es un duelo? ¿Cómo sería? Y cuando algo se termina así, sin explicación, para el que se queda siendo el que fue bloqueado o el que fue agredido, a veces, bueno, genera una situación de duelo que tiene que ver con aceptar y tramitar toda esa pérdida. Y es una angustia, ¿no? Pero bueno, habrá que ponerle palabras también en otros espacios o con otros vínculos que sostienen. A veces pueden pasar estas cuestiones cuando no hay del otro lado una responsabilidad afectiva o cuando uno decide alejarse y no hubo en ese diálogo ningún acuerdo. ¿Un amigo tiene la obligación de decirte la verdad siempre? ¿O te puede preservar que es la opinión o es lo que...? Porque la realidad es que la verdad, ¿quién la tiene? No, claramente. Pero a veces cuando uno habla con el otro, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con los tonos y las maneras, ¿no? Uno puede decir, mirá, es mi opinión, porque también la libertad es parte de la amistad. Entonces uno puede decirle, mirá, yo creo que te estás equivocando o me parece que no te hace tan bien, acordate de aquella vez. Siempre con la libertad de, bueno, vos tomá la decisión que vos quieras. Yo te voy a decir desde mi punto de vista lo que a mí me parece mejor. Y uno también escuchar a los otros. No porque te estén juzgando, sino porque lo tomes como una palabra desde el cariño y de la historia. ¿Los amigos se celan? Algunos sí. Algunos se celan mucho. Pero, ¿y está bien? No está tan bueno. No está tan bueno, ¿por qué? Bueno. Y porque cuando hay algo de los celos, hay algo de la inseguridad que está implícita. Y en realidad la amistad es un vínculo que suma, que multiplica. A mí me gusta siempre decir que los amigos de mis amigos son mis amigos porque hay algo de lo común, lo que nos une. Lo más sano sería que no aparezcan esos celos de si hablaste con ella o con él. Entonces, ¿por qué tenés tantos amigos? ¿Por qué no soy tu única amiga, no? ¿A quién elegiste para pasar el día del amigo? ¿Por qué me dejaste para el otro día? ¿No? Esas cosas suelen pasar. Sí, pero no es lo mejor en general. ¿Y por qué se confía muchas veces más en un amigo que en una pareja o en un padre o en una madre o algún familiar? Porque hay un vínculo, cuando es una amistad, como te decía antes, un amigo muy cercano, donde se comparten valores, se comparten una historia y hay algo de la empatía y de la confianza que se va formando con el tiempo, con las vivencias.
Y yo creo que cuando vos mirás a una amiga, a un amigo que te acompañó a lo largo de toda tu vida, a distintos momentos de tu vida, de mucho dolor, de mucha alegría, de muchas cosas, hay algo de ser un espejo. Un espejo en tu vida, un espejo que por eso te puede llegar a poner un poco en cuestionamiento, pero también te ayuda a la memoria, a acompañarte como testigo y como sostén desde muchos ámbitos. Sé que había una canción muy famosa, muy conocida, Un amigo es una luz. Un amigo es una... ¿Vos sentís que tiene algo que ver con la verdad de esa canción? Sí, absolutamente. Sí, porque puede cambiarte todo el día un mensaje de alguien que te quiere con mucho respeto, con mucha amorosidad y que te puede acompañar deseándote suerte, diciéndote hola, buenos días, contame cómo estás. Solo un mensajito de contame si llegaste. Y desde ahí hay una amorosidad y un sostén que ayuda muchísimo a la sensación de felicidad y de bienestar. ¿Y qué pasa cuando el amigo no se lleva bien con nuestras parejas? No vas a invitar a Carlos a casa. No vas a invitar a Analí a casa. Ya, que quede de la puerta para afuera. Porque aparte, si es tu mejor amigo, hasta te duele, ¿no? Totalmente, claro que sí. Bueno, esto pasa a veces con los celos también, porque a veces la pareja cela esa amistad. Porque como decías antes, por ahí tenés un vínculo tan cercano y de tanta confidencia que hay ciertas cuestiones, no, estás teniendo más conexión por ahí con tu amigo, le contás más cosas que a mí o yo me quedo afuera. A veces pasa eso, a veces pasa que tiene que ver también con valores o con gustos, ¿no? Claro. Sobre cosas compartidas. En general, lo mejor de todo eso es poder hablar con ambas personas, tanto con la pareja como el amigo, y encontrar algunos acuerdos o distinguir espacios para que no haya competencia ahí entre las conexiones. ¿Es importante que haya un día del amigo como para celebrarlo? Mira, para mí no es la fecha en sí. A veces está bueno que haya una tradición para que haya un día en donde uno lo salude especialmente. Pero creo que todos los días, aunque suene algo trillado el decir que todos los días puedan llegar a ser el día de la amistad y del amigo, en tanto que no es un solo día para mandar un mensajito. Es estar ahí, ¿no? En la presencia, en lo cotidiano, en todas las situaciones. Y ahí es donde se construye, en la presencia, en la continuidad. Y hace un ratito hablabas de que un amigo es importante para nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque el lazo con los otros, somos humanos y necesitamos del lazo con otros. Y en ese lazo nos sostenemos, en ese lazo nos configuramos. Incluso te diría que en la infancia es el momento de constitución, colabora con la constitución de nuestro yo. ¿Qué pasa cuando nos desilusionamos en una amistad? Sentimos que nos traicionó, que hay alguien que nos falló. Y como te decía hace un ratito, hay algo de los duelos que se ponen en juego en todos los vínculos. El vínculo de amistad es un vínculo fundamental y también justamente como es de esos que acompañan toda tu vida, acompañan todas las emociones también. Entonces vas a encontrarte con decepciones, con traiciones, con sensaciones de que el otro no llegó a hacer lo que vos estabas buscando, estabas esperando del otro una reacción y no la tuvo. Y a veces en esas decepciones es también aceptar que uno mismo a veces no puede darle al otro, ¿no? Esperar esas expectativas enormes nos terminan frustrando un montón. Yo creo que hay algo del orden del perdón también, del comprender al otro, que también se pone en ese ejercicio de ser amigo. Hay muchas veces que las relaciones o los vínculos de amistad se rompen por un tiempo determinado. Luego se vuelven a encontrar. ¿Eso para vos es saludable que se peleen, que se unan, en cuanto a la amistad? Me parece que sí, absolutamente, porque como cualquier vínculo tiene etapas y hay momentos en los que uno coincide un montón porque está teniendo vivencias parecidas y por ahí por un tiempo quizás no tanto y entonces hay como dos líneas que se alejan, pero no por eso deja de haber amistad. Y el vínculo de la amistad tiene algo especial que no necesita de la misma frecuencia, por ejemplo, que una pareja. Uno puede estar 5 meses sin hablar con un amigo y por ahí le dice, che, ¿nos vamos a tomar algo? Dale, y ya está. Y se arranca desde donde se dejó. En cambio, esto con otros vínculos no es posible. Entonces, la necesidad de la frecuencia justamente es lo que está linkeado con la libertad y con el elegir. Qué lindo esto de el amigo es un hermano que se elige por el vínculo, por lo cotidiano. Vamos a ir a las frases de la calle. Por ejemplo, los amigos son las familias que uno elige. ¿Mito o verdad? Verdad. Verdad. Verdad.
Más vale solo que mal acompañado. ¿Mito o verdad? Y verdad. ¿Por qué? Porque si hay un vínculo ahí que nos hace mucho daño, eso ya no se considera compañía. Y no estás hablando de una amistad. Puede ser que tengas a alguien al lado que termina obstaculizando proyectos o te hace sentir desconfianza o te hace sentir baja autoestima. Ahí sí, entonces no sé si la compañía de ese otro te está colaborando. Hay que evaluarlo. Esto también vendría a ser como un duelo, lo que hablábamos de un amigo que te traiciona. También tenés que hacer un proceso de duelo, un proceso. Total. Hasta podés ir a pedir como un asesoramiento terapéutico si hay algo que te hace mucho daño, ¿no? Sí. Y me ha llegado a consultas personas que a raíz de una discusión o un distanciamiento de una amiga que era como una familia, tuvo que hacer todo un trabajo de duelo para poder comprender qué había pasado allí, porque suelen surgir preguntas de, bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué le provoqué al otro? ¿No? Como que hay toda una revisión de qué sucedió en ese vínculo. Y qué interesante esto que decís, porque cuando te llegan con las preguntas de ¿qué hice mal? ¿Qué le respondes? Porque es difícil, ¿no? Sí. En realidad uno siempre en los espacios terapéuticos lo que invita al otro es a pensar primero, bueno, ¿por qué cree que hizo algo mal? Empezar a repasar qué considera que es hacer algo mal. Y ahí siempre se abren un montón de respuestas. Más que ir a buscar las respuestas, se abren nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas son las que nos sacan del lugar, las ¿no? que nos llevan entonces a entendernos y a entender qué fue lo que pasó. Un amigo te dice la verdad en la cara. ¿Mito o verdad? Depende del amigo. Hay algunos que no y que te dicen solo lo que creen que querés escuchar y vos te vas ahí muy contento y listo. Y se pensaba construyó otra así el cosa vínculo. y sí, te creíste cualquier... ¿Se puede ser mejor amigo de tu pareja? Se puede llegar a tener la amistad como la base de una pareja y yo considero que es lo más sano. En esto de amistad en cuanto a compartir intereses, a compartir tiempo, a compartir desde el lugar de la empatía. Y la empatía tiene que ver con que a vos te conmueva los sentimientos del otro, el dolor del otro, el ponerte en ese lugar del otro y poder sostenerlo también. Y para mí en la pareja que esté esa amistad es fundamental. O sea que para vos una pareja saludable es la que está construida en la base de la amistad. Totalmente. ¿Por qué? ¿Qué tendría que tener esa Porque base? tiene que tener esa confianza, esa lealtad y aparte ese compartir desde eso que te decía antes del espejo. Bueno, ¿qué compartimos, qué tenemos en común y qué no? Y hay algo de la verdad y de la confianza que se pone en juego en cuanto al hablar, el diálogo, el poder confiar en el otro, el comunicarse. Y esto que decís vos, entonces una pareja puede ser un gran amigo. Totalmente, sí. Claro. Sí. ¿Qué tan amigos pueden ser dos personas con ideologías totalmente opuestas, por ejemplo? Si uno piensa que es blanco, el otro que es negro. Bueno, ahora podría ser diferentes ideales políticos, ¿no? Porque yo he visto amigos que se separaron por ideales políticos. Y lamentablemente, si no hay desde ese acuerdo de respetarse mutuamente y decir, bueno, más allá de que por ahí empezaron siendo amigos desde muy chicos y a medida que fueron avanzando, tomaron caminos distintos en cuanto a la ideología política, tomando tu ejemplo. Sí. Bueno, en algún momento tiene que estar el cafecito de che, mejor de esto no hablemos porque nos vamos a matar. Respeto tu idea, respeto tu ideología, yo voy a quedarme con la mía y desde ahí se puede construir un vínculo sano. Si no, bueno. Claro, si no pueden dejar temas de lado que son ríspidos, que los hacen entrar en conflicto. Y esos amigos que se buscan todo el tiempo para discutir, viste que hay gente como que busca al amigo para estar peleando. Tiene que ver más con un estilo de forma de ser, pero a veces medio que se relacionan desde ahí, del estar pinchándose un poquito como para molestar, más como desde el chiste, la ironía. Pero bueno, no llega a ser una discusión, una cosa de rivalidad. Claro. Es más y los amigos que se ponen a competir, ¿qué pasa con eso? Y por ahí habría que pensar un poco en qué es lo que los unió. Porque las amistades se unen o se forman desde distintos puntos de unión. A veces tiene que ver con el interés en común y comparten una actividad, no sé, amigos de cerámica, amigos de dibujo, amigos de baile. Y a veces tiene que ver con haber compartido una historia, amigos del colegio, de la primaria. Y cuando va en ese devenir de la vida, puede ser que la base había sido algo histórico y de repente empezó a haber algo del espejo, como te decía antes, pero de la competencia. Del que en lugar de enriquecer ese yo, empieza a ser como, es mejor, no, estoy con cierta envidia.
Y bueno, habrá que ver ahí cómo va evolucionando. En general, si va por ese camino, no termina siendo una amistad, por lo menos que haga honor al nombre amistad. Y duradera, Y porque duradera tampoco. en algún momento se va a terminar. ¿Y qué mensaje les darías a esa persona que te dice, yo ya no tengo amigos? Tuve muchos amigos durante mucho tiempo, yo ya no tengo amigos. Yo creo que cuando uno se autoconvence de que algo ya no puede ser, está cerrando las puertas y de alguna forma se está metiendo hacia adentro, ¿no? Y justamente el poder hacer lazos los que nos conduce a un lugar saludable y a un lugar de estar en sintonía con nosotros. Porque si te desconectás de todo para protegerte, terminás como encerrado en un búnker. En ese lugar de, bueno, no, ya no puedo, ya alguna vez me traicionaron, me decepcionaron. Y entonces no apostás a algo nuevo, a la vida, al poder volver a confiar en alguien. Yo creo que no le recomendaría a nadie que se desconecte y se anestesie de cualquier sentimiento. Somos seres sociales y necesitamos de la amistad, ¿no? Es como una base fundamental. Conversar con otro, pedirle acompañamiento. Sí. ¿Y cómo describirías vos la palabra amistad? Y la describiría como uno de los vínculos que te sostienen y te acompañan y que te pueden llegar a dar años de vida. Cuando están a tu lado, cuando te apoyan, cuando son compañeros. Me vino a la mente ahora que te estaba diciendo un estudio que se hizo sobre personas que subían montañas, quienes las subían solos y tenían después las preguntas sobre, bueno, cuánto les había parecido de difícil esa subida en la montaña, les decían que había sido súper difícil. Y quienes lo habían hecho con un amigo decían que no había sido para tanto. La percepción de la dificultad en la vida cambia absolutamente si estás con un amigo al lado, con alguien que te quiere y te sostiene. O sea, la vida no es maravillosa, pero con un amigo la llevas se hace mucho más duradera, más placentera, más feliz, ¿no? Totalmente. Qué importante entonces un amigo y celebrar el Día del Amigo. Fundamental, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias.